El caso que vamos a presentar hoy día es un caso de infección urinaria, pero no es tan sencillo, entonces yo creo que va a ser un gran trabajo para todos nuestros alumnos, ¿no? El paciente tiene una edad de 4 años, de sexo femenino, y procede de San Juan del Lurigancho. Ingresó al hospital el 1 de junio de 2020 con un tiempo de enfermedad de 7 días, una forma de inicio insidioso, un curso progresivo. Los síntomas principales que presentaba era asa térmica, malestar general. En cuanto a la amnesis, se trata de una paciente mujer de 4 años, 6 meses, que acude a emergencia por presentar asa térmica de 39 grados desde 3 días antes, falta de apetito, decaimiento, malestar general y no quería jugar. Las orinas eran cargadas, malolientes. La paciente inicia la enfermedad 7 días antes con disuria, colaquiuria, tenesmo vesical y prurito anal y perineal. Hace 5 días comienza a presentar decaimiento, deja de jugar, baja el apetito y 4 días antes deja de ingerir líquidos. El apetito estaba disminuido. 3 días antes llega a la temperatura a 39 grados, presenta escalofríos y por presentar la disminución del volumen de orina decidí llevarlo a emergencia de nuestro Instituto Nacional de Salud del Niño. En cuanto a los antecedentes personales, entre los fisiológicos, nacida de parto tóxico a término, pesó 3 kilos, talló 49 centímetros, recibió lactancia materna por 2 meses y luego inicia lactancia mixta. Levantó la cabeza a los 3 meses, se sentó a los 6 meses y caminó a los 14 meses. Las vacunas estaban completas de acuerdo a su cartilla de vacunación del centro de salud. En cuanto a los antecedentes patológicos, esta paciente había tenido 2 episodios de infección urinaria, uno a los 6 meses y el otro episodio a los 18 meses de edad. Le tomaron un urocultivo y estos eran positivos a Escherichia coli mayor de 100,000 colonias. También tenía el antecedente de otitis media aguda a los 24 meses, sufre de estreñimiento y no tenía ninguna reacción adversa. Nunca la habían operado y jamás había recibido transfusiones. En cuanto a los antecedentes familiares, la madre de 24 años con antecedentes de infección urinaria a los 3 meses de gestación. El padre de 30 años aparentemente sano y la paciente es hija única. En cuanto a los antecedentes socioeconómicos, vive en zona rural, casa de adobe, no tiene agua ni desagüe, cría pollos y cuyes y el padre trabaja como vendedor ambulante. En cuanto al examen clínico, la paciente al momento de la evaluación pesaba 14 kilos con una talla de 100 centímetros, la frecuencia cardíaca de 90 por minuto, la respiratoria de 23 por minuto, una presión arterial de 90-60 milímetros de mercurio, una temperatura de 39 grados y medio. Estaba con un regular estado de hidratación, un regular estado general, piel algo pálida, lengua algo seca, no signos de pliegue. En cuanto a la orofaringe, tenía amígdalas adecuadas, faringe no congestiva, y las adenopatías no se palpaban. En cuanto al aparato respiratorio, el murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, no hay roncantes, no hay sibilantes, no hay subcrepitantes. En cuanto al aparato cardiovascular, los ruidos cardíacos eran rítmicos, no habían soplos, no habían frotes tampoco. El abdomen era blando, no visceromegalia, ruidos hidroaéreos presentes, no se palpan tumoraciones, no se palpa vejiga y los puntos renal-laterales aparentemente a la presión eran negativos. En genitales se encontraba congestión vulvar. El aparato neurológico estaba dentro de límites adecuados. La paciente presentó los siguientes análisis. En el hemograma tenía leucocitos 18,000 por campo, neutrófilos en 85%, bastonados 15%. Una hemoglobina en 11 gramos por decilitro, plaquetas en 180,000 por campo. En cuanto al examen de orina, la densidad era 1015, pH 5.5 y presentaba leucocitos de 15 a 20 por campo,
proteínas 2 cruces, hemoglobina 3 cruces, y había presencia de cilindros leucocitarios. La velocidad de sedimentación fue de 50 milímetros a la hora, un PCR elevado. La creatinina 0.9 miligramos por decilitro con una urea de 40 miligramos por decilitro. El urocultivo estaba en proceso, la ecografía renal, se encontró una desdiferenciación córtico-medular con ectasia piélica. La cistografía retrógrada, el resultado estaba pendiente. El parasitológico tenía oxureasis abundantes. Esta es la bibliografía. Este es el caso que nos toca discutir o que les toca discutir a los alumnos, en el cual lo importante es poder tener en cuenta poder identificar los signos y síntomas del paciente, qué síndrome se encuentran, cuál es la patología de fondo, cuál es el diagnóstico de fondo y cuáles son los diagnósticos asociados que ustedes encuentran en este caso de infección urinaria. Pero tienen que establecer ustedes el tipo de infección urinaria, cuál es la fisiopatología, ¿no? Y para que puedan ustedes hacer la discusión de este caso clínico. Es un caso muy bonito en realidad, porque presenta varios diagnósticos asociados. Sé que a sus tutores van a tener que presentar un informe en el cual ustedes van a colocar el nombre de su tutor, el nombre de ustedes y estos puntos que ustedes tienen que discutir en este caso clínico. No sé, doctor, si me pudiera apoyar, si algo me está faltando en las indicaciones, doctor Carosi, en las indicaciones. Creo que es el momento de que los alumnos empiecen a recoger los datos para poder elaborar sus diagramas de procesos, sus diagnósticos presuntivos, sus exámenes auxiliares, su diagnóstico definitivo. O sea, las preguntas son muy importantes en este momento. Hay muchos datos que todavía no están claros. A ver. Sí, a ver, vamos a ir comenzando con las preguntas. Acá tenemos una pregunta de la alumna Rosa Antón. Vamos a reactivarle el audio. Buen día, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ok, doctora, mi pregunta era, como bien sabemos, el estreñimiento es un enorme factor de riesgo para infecciones del tracto urinario, pero usted nos comentó también en su clase que el hecho de encontrar cilindros leucocitarios presentes en un examen simple de orina nos daría una pielonefritis en una gran cantidad de porcentaje. Sí, me parece perfecto. Yo creo que sí lograste el objetivo, que era poder recordar eso, porque sobre todo cuando uno va, está en un hospital donde uno no pueda contar con un urocultivo o uno puede estar en provincia, en el CERUM, ¿cómo podemos nosotros orientar nuestro caso clínico? Una cosa es la infección urinaria baja, y otra cosa es la infección urinaria alta. La presencia de los cilindros leucocitarios efectivamente me orienta al diagnóstico que usted nos está indicando. Exactamente. Ay, ok, gracias, doctora. No sé si habrán otras preguntas porque el caso tiene varios aspectos que poder analizar. No es un caso muy sencillo, ¿no? El diagnóstico importante, el diagnóstico más importante lo están sugiriendo en este momento, pero hay varios aspectos que están asociados y que se puede ver por los análisis mismos, se puede sugerir lo que está pasando, ¿no? A ver, señores alumnos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Algún dato que de repente quieran saber que no figura aquí en la presentación? A ver, vamos a reactivar. Uy, ¿dónde fue? Tenemos una pregunta de Andrea Torres. Vamos a activarle su audio.
Aló, sí, buenos días, doctora. Buenos días, Andrea. Andrea, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Doctora, yo tengo una consulta. Dentro de los antecedentes fisiológicos, ¿hay alguna causa que se le contó a la madre? ¿Por qué solamente fue una lactancia materna por 2 meses? Sí, tuvo lactancia materna por 2 meses y en los antecedentes de la madre ella tuvo infección urinaria en el primer trimestre de embarazo, ¿no? Claro, mi consulta era ¿por qué solamente fue 2 meses? ¿Hubo una causa en específico? Porque la madre tuvo que volver a trabajar. No lo puse en la historia, les pido mil disculpas, pero la madre tuvo que ir a trabajar y cambió inmediatamente la lactancia. Y en ese caso, cuando tuvo una infección urinaria, ¿de qué tipo fue la infección urinaria? Ella tuvo una Escherichia coli a la edad de, vamos a ver acá, en antecedentes personales, ella tuvo un episodio a los 6 meses y otro a los 18 meses de edad. Que eso es lo que ustedes tienen que explicarme por qué motivo está presentando estos episodios de infección urinaria, ¿no? Doctora, me refería a la madre, la infección urinaria que ella presentó durante el embarazo. Claro, la infección urinaria que la madre tuvo en el embarazo, los estudios siempre explican que cuando hay una madre que ha tenido infección urinaria, la criatura puede también hacer infección urinaria en el transcurso del primer año de vida y hay que estar atento. Pero es algo que ustedes me tienen que comentar en la discusión de caso clínico, ¿sí? ¿Y fue una ITU alta o una ITU baja en ese diagnóstico? No, fue una infección urinaria, no establece el dato si fue una pielonefritis o no, recibió antibiótico vía oral, o sea, probablemente pensamos que sea una infección urinaria baja. Doctora, y en el caso del antecedente patológico del niño, refiere que tuvo 2 episodios de infección urinaria. ¿Estos fueron de qué tipo? ¿Una ITU alta, baja? ¿Se complicó? ¿Tuvo necesariamente hospitalización? ¿Cómo fue el manejo? Esta paciente tuvo su infección a Escherichia coli y cuando tuvo 6 meses estuvo hospitalizada. Le pusieron extracción endovenosa y le pusieron hidratación parenteral, ¿no? Estuvo hospitalizada con hidratación parenteral y tratamiento con ceftriaxona. En el episodio que tuvo a los 18 meses, de acuerdo al urocultivo que tuvo, en que le encontraron Escherichia coli, le encontraron que era sensible a la amicacina, pero ya la manejaron en forma ambulatoria, con una dosis de amicacina cada 24 horas por 5 días. Y luego en el control, que la citan a consultorio en el hospital, ya le continúan medicamentos vía oral. Y doctora, ¿tuvo estudios, se sugirió exámenes de imágenes por esos 2 episodios? En ese entonces no. El primer estudio de imágenes ya lo hacen cuando llega al hospital del niño, ¿no? Porque mira, cuántos episodios vienen a ser, si lo razonamos, cuántos episodios tiene de infección urinaria. Bueno, tuvo 2 episodios antes de... Ya, y este de acá sería el tercero, ¿no? Claro. Entonces se convierte en una infección urinaria recurrente. Entonces, por ese lado hay que buscar, ¿no? Cuando ustedes hagan el informe, hay que buscar qué patología asociada a infección urinaria recurrente se puede presentar, ¿no? De la patología congénita, de lo que ustedes van a tener también. Por eso les decía que habían, como se dice, habían diagnósticos asociados al principal. Claro. Doctora, ¿y de la ecografía renal se sabe más del grado de estasia piérica que encontraron? Se encontró, ¿dónde está? Déjame buscar un ratito. Sí, acá, en ecografía renal encontraron una desviación córtico-medular. En realidad no podían diferenciar la corteza de la médula porque era una pielonefritis en ese momento, ¿no? Entonces, cuando se inflama la corteza, se inflama la médula, entonces en realidad no capta bien el contraste. Y tenía una ectasia piélica. Acuérdense, cuando hay ectasia piélica, ¿qué es lo que se puede encontrar? ¿No? Que nos pueda sugerir algún diagnóstico que luego nos tenga que llevar a la cistografía retrógrada. ¿Se acuerdan? Cuando, no recuerdo si ustedes escucharon, si logró captar en la grabación de la clase, porque la repetí 2 veces, no a ustedes, sino la grabé 2 veces para poderla subir, y en una de ellas explicaba sobre un caso clínico cuando se encuentra
en clase clínica es importante recordar dos cosas, ¿no? Yo tengo un paciente que pueda tener una uropatía obstructiva o pueda tener un reflujo vesiculoreteral o que pueda tener una vejiga neurogénica o que pueda tener una estenosis piel-ureteral, ¿no? O sea, siempre se asocia con algún tipo de malformación congénita. Pero la desdiferenciación córtico-medular, que sería bueno que también ustedes revisen, se va a asociar con procesos infecciosos e inflamatorios, ¿no? En general, con cosas agudas y también con enfermedad de fondo, ¿sí? Sí. Doctor, una última pregunta. Dentro de los controles prenatales que se hizo la madre, no sé si tuvo durante el embarazo, ¿se encontró algo patológico? ¿Todo estuvo normal? Ella se hizo seis controles prenatales a partir de los 2 meses, 6 controles prenatales y aparentemente, pero acuérdense que ella vive pues en el campo, aparentemente no le encontraron mayor problema. Acuérdense que las ecografías prenatales cuando son hechas en hospitales donde tienen instrumentos de ecografías adecuadas, pueden ustedes detectar desde las 12 semanas 10 a 12 semanas pueden ustedes detectar alguna malformación, ¿no? Y ya las malformaciones más gruesas, pero cuando están en provincia es mucho más, o cuando están en lugares más apartados, entonces puede ser de que sea más difícil que puedan captar alguna malformación. Cuando son ecógrafos más antiguos, ¿no? Creo que ese es el dato, ¿no? Aparentemente no le encontraron en esos 6 controles que le hicieron a la señora. Ok, doctora, muchas gracias. A usted. Doctora López. ¿Quiere participar? Buenas. Buenos días. Buenas, soy el doctor Kogan. Doctor Kogan. Sí, del Loaiza, sí. Lo que estaba notando los resultados del laboratorio es que la paciente tiene una creatinina de 0,9 y una urea de 40. La creatinina tiene que ver con la masa muscular y 0,9 es lo que puedo tener yo, un adulto. Pero me parece que para 4 años de edad, y bueno, no sé cuánto, no me acuerdo bien el peso, tendrá 15 kilos, me parece que esa creatinina está elevada. Así es, la creatinina está elevada, exactamente. Pero no está elevada porque está desnutrido, sino que está asociado, justamente quisiera que me discutan ellos, porque ya la primera doctorita Andrea me dice que piensan que es una pielonefritis y estoy de acuerdo, ¿no? Y dentro de la pielonefritis nosotros podemos tener una insuficiencia renal aguda que podría ser en un primer instante renal o podría ser una renal, ¿no? Podría ser. Entonces, eso es lo que yo quería que ellos hicieran. Como no tenemos muchas posibilidades de haber hecho casos clínicos o prácticas sobre los casos renales, en uno he puesto todo lo que significa no solamente el caso de infección, sino lo que es insuficiencia renal aguda y también todas las causas de infección urinaria baja. Por eso se encuentra datos diversos para que ellos puedan discutir y aplicar lo que aprendieron en la clase teórica, ¿no? Eso es lo que digo. Pero en este caso, esto está elevado. Si nosotros lo aplicamos la fórmula que se usa, que es talla, la fórmula de Schwartz, ¿no? Que en este caso es talla por 0,55 sobre la creatinina plasmática, ¿no? Que sería bueno si lo pudieran hacer. No es lo mismo que cuando uno tiene la práctica directa con los alumnos, pero la fórmula para los alumnos sería bueno que lo copien si puedan, es la fórmula de Schwartz, que dicen que se multiplica la talla en centímetros por un factor que es en este caso 0,55 porque tiene más de 2 años de edad sobre la creatinina plasmática. ¿Tiene usted, disculpe, la talla acá del paciente? Sí. Talla, 1 metro tiene de talla. 1 metro. Entonces, en centímetros, 100. 100. Entre 100 por 0,55 entre 0,9. Entre 0,55, ¿no? ¿O 55? Por 0,55 entre 0,9. Da 202, ¿puede ser?
¿sí? Eso significa, si nosotros tenemos 200 dólares, voy a multiplicar. Un segundito. Este es 100 por 0.55 entre 0.9. Me da 61. 61 centímetros cúbicos por minuto. Entonces, para los alumnos, para que puedan comprender, cuando la depuración es menor de 90 centímetros cúbicos por minuto, que así es el estándar, significa que el paciente está con retención nitrogenada, ¿no? Retención nitrogenada. Si el paciente tiene más de 130, 135 centímetros cúbicos por minuto, significaría que el paciente estaría ultrafiltrando, como ocurre en los diabéticos, como ocurre en obesidad. Por eso es que es tan importante hacer la prevención de obesidad, ¿no? Entonces, pero menos de 90, como es en este caso, va a favor de retención nitrogenada. ¿Me dejo entender? Retención nitrogenada, insuficiencia renal aguda. Y nosotros hacemos el estudio de la ecografía, el estudio de la cistografía, vemos el tamaño renal para ustedes que son pediatras. Si yo lo asocio con el tamaño renal y el tamaño renal está pequeño, yo diría que este paciente está en enfermedad renal crónica. Y de acuerdo al nivel podríamos establecer en qué estadio está, ¿sí? Esa sería la visión, ¿no? Pero es algo que los alumnos van a tener que discutir de esa manera. Podría ser un agudo, podría ser un crónico, ¿no? Y de todos modos, en la discusión yo les voy a mandar el resultado, porque la idea es que ellos completen su análisis, ¿no? Pero este factor que es la fórmula de Schwartz, doctor, ayuda un montón. Y ojalá que los alumnos hayan escrito, ¿no? Que es talla, lo vuelvo a repetir para los alumnos, talla por una constante sobre la creatinina plasmática. La constante varía cuando tienen menos de 2 años es 0.45, más de 2 años 0.55 y cuando son prematuros 0.35, ¿no? Y cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica de fondo, el factor de conversión es, pues, la constante es 0.413, porque ya tiene un daño renal, porque tiene una enfermedad de larga data, ¿no? Que también se puede dar en aquellos pacientes que porque nacen con uropatías obstructivas y han hecho insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, y que pueden haber llegado a esa parte, a esa altura. Ya. Doctora, la última preguntita. El tener hemoglobina 3 cruces, yo puedo decir, bueno, es por la inflamación de la infección urinaria, ¿sí? O no necesariamente. ¿Cómo saber si me está hablando de enfermedad renal crónica, una glomerulonefritis o una inflamación por la ITU que tiene? No, en este caso va a corresponder como la primera alumnita nos dijo, es una pielonefritis, y yo la felicito porque captó el mensaje de la presencia de cilindros leucocitorios es igual a pielonefritis. En la pielonefritis yo voy a tener proteinuria, voy a tener hemoglobina, ¿no? Eso es lo que voy a tener, hemoglobinuria. Si yo tengo un paciente que me llega a sepsis, ¿no? Que me llega a septicemia, por ejemplo, si me llega un paciente porque tiene pielonefritis a septicemia, yo podría decir que esto podría ser primero por la pielonefritis y segundo también por la insuficiencia renal aguda, si es que hubiera llegado a una insuficiencia renal aguda establecida, ¿no? Entonces, pero escúcheme, doctorcito precioso, la densidad cuando es menos de 1010, y repite, menos de 1010, 1010, 1009, 1011, 1010, 1009, 1011, entonces nos hablaría de cronicidad, de enfermedad renal crónica o insuficiencia renal aguda establecida, ¿sí? Cuando un paciente llega con pielonefritis, una de las características es que puede haber baja de la presión arterial en el momento que estuvo en su casa. Ese paciente puede haberse deshidratado porque no estaba tomando líquidos, no estaba comiendo adecuadamente y puede llegar con una ira prerrenal, ¿no? Y que me puede decir que la creatinina está elevada, pero luego se va a normalizar en el seguimiento del paciente. Sí. Gracias, doctora. En este caso la densidad es 1015, entonces realmente, pero es lo que quiero que los alumnos comenten, ¿no? Recordar que la densidad 1010 es isostenuria, como en las prácticas de antes, cuando en presenciales decíamos es el valor del jalado 10-10.
Entonces significa que si está en 10-10, uno piensa será una ira establecida, será una enfermedad crónica. Pero cuando ya sube por encima de 1010, más bien significa que está orinando adecuadamente, ¿no? Que tiene una necesidad que ha recuperado la función. Ya, gracias, doctora. ¿Qué, doctor? Bien, acá hay algunas preguntas en el chat. Roberto Jiménez pregunta si, a ver, por los antecedentes de itus anteriores y ectasia piélica y cilindros leucocitarios, fiebre, nos orienta a una ITU alta. Para poder ver malformaciones del tracto urinario, ¿podría ser un reflujo vesicoureteral y pedir exámenes de imágenes? Exactamente, exactamente. Una de las posibilidades, y sobre todo que en la teoría yo les decía que la causa más frecuente de una uropatía asociada a una infección urinaria es justamente el reflujo vesicoureteral. Yo creo que han entendido bien el mensaje, yo me alegro muchísimo por los alumnos. Sí, es cierto. Bruno Ávila pregunta si la paciente recibió algún tipo de medicación antes de llegar al hospital. No, no había recibido porque la madre no pensaba que era infección urinaria, ¿no? No pensaba. Pero acá hay dos momentos distintos en la historia que sí me gustaría que los alumnos, porque eso va en la discusión luego para en esas tres preguntas que se hacen, y acá tiene cosas muy interesantes, ¿no? Dice, 7 días antes la paciente estuvo con disuria por la que hoy tenemos vesical, prurito-anal y perineal. O sea, como para discutir qué causas me van a dar este problema. Y luego va a evolucionar a la pielonefritis, ¿no? Porque sí tiene fiebre alta, sí tiene velocidad de sedimentación elevada, sí tiene PCR elevado, o sea, sí tiene criterios de pielonefritis, ¿no? La doctora Marielena Castro pregunta si la paciente sufría de estreñimiento. Sí, está puesto en los antecedentes, sufría de estreñimiento. Estreñimiento, acá dice, sufre de estreñimiento en antecedentes patológicos. Y en la teoría se puntualizó que el 35% de las niñas que llegan a la consulta de nefrología y que tienen infección urinaria recurrente lo hacen porque sufren de estreñimiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nefrólogo. López. Doctor Vela, cuidado con el micro. Perdón. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿La paciente tenía descensos vaginales? ¿Tenía, perdón? Descensos vaginales. Tenía una... tenía descensos también. ¿Dónde está? Examen clínico, genitales, tenía congestión vulvar y olvidé poner, 1000 disculpas, tenía descenso blanco como requesón. Ya. ¿Y se le hizo algún examen de gramo cultivo de secreción vaginal? Sí, se le llamó a ginecología y le hicieron y encontraron cultivo para hongos, para cándida. Ah, ok. Yeah. Gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Permiso, César. Sí, doctor. Sí, doctor. César. Sí, doctor. En la discusión, a veces tenemos el problema de que nos acordamos que no hemos hecho algunas preguntas en la presentación. Aquí debo recordarle a los alumnos que hay preguntas sobre la historia clínica, los eventos cronológicos y su evolución lógica, que ellos deben preguntar. Nos dijeron 7 días de enfermedad y luego dijeron 3 días de fiebre y 2 días más de malestar. O sea, ella tiene sin fiebre 4 días con el malestar. O sea, las preguntas de la historia deben dar una cronología y tal vez, si fuera posible, un diagrama de proceso en los chicos para plantear su hipótesis de trabajo con claridad y luego hacer el examen clínico. Hay preguntas sobre la discusión en el cual ellos establecen síndromes y tienen que, en el caso de ITU, 7 diagnósticos que buscar.
ya nos han ido aclarando, y gracias también a la pregunta del doctor Kogan, algunos de ellos, una ITU recurrente, una ITU alta, etcétera, 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 pero tienen ellos que preguntar, ¿lo tienen claro los 7 diagnósticos? Y finalmente, preguntas acerca de la presentación. Creo que eso ya lo tienen porque ya han hecho otros seminarios, otros casos clínicos. Las preguntas sobre fisiopatología son de la clase teórica. Ellas deben ser planteadas en la discusión. Forma parte de la construcción del conocimiento que los chicos han venido haciendo desde la teoría. Y por lo tanto, ya debe estar estructurada. Claro, es bueno preguntarle a la doctora para que ella nos diga su conocimiento, pero es mejor si nosotros traemos nuestras dudas a la discusión, como esto que se ha aclarado bien por la forma de Sharma. Bueno, Bueno, podría intervenir un poco para hacerles sí. recordar a los alumnos. ¿Se acuerdan cuando conversamos de causas sencillas? Porque tenemos nosotros dos tipos de causas, ¿no? Unas que pueden ser asociadas a una uropatía obstructiva, ¿no? O alguna malformación de nacimiento, y la otra que son causas simples, ¿no? Por ejemplo, el estreñimiento que me causa infección urinaria recurrente, ¿no? Si una pacientita no se hace buena higiene, por ejemplo, cuando uno va a las campañas a provincia, encuentran a las niñas que están caminan sin calzoncito en la sierra, muchas veces, y están con su vulva llena de caquita. Echerichia coli vive en la caquita, entonces es un factor fácil de contaminación, están en el campo también. Pero en la contraparte, por ejemplo, recordar que los hijos de las enfermeras, con todo el respeto que se merecen, son súper higiénicas, pero exageradamente higiénicas para lo que es infección urinaria. Y que, por ejemplo, en algún momento tuvimos el caso de una licenciada de la Almenara, muy buena, me dio permiso para usar su ejemplo, tenía una nena que vino con nosotros por infección urinaria recurrente, le habían tomado ecografía, cistografía, urografía excretoria, le habían tomado resonancia, tomografía, todo negativo. Entonces llega a mí, pero por esas cosas de la vida en la consulta, no tenía el urocultivo del mes. Entonces le digo a la licenciada, disculpe usted, pero no tengo el urocultivo. Y me dice, buen punto, doctora, tiene razón, le voy a tomar urocultivo. Vine la semana siguiente, pero ya vine con el hermanito, tenían 5 y 6 años, ¿no? Mi infección urinaria recurrente, ella estaba realmente preocupadísima porque pensaba de que algo está pasando, ¿cómo no va a ser que los estudios me encuentren al diagnóstico? Y vino el hermanito, y el hermanito también tenía igual infección urinaria recurrente, le habían tomado ecografías, y era una jefa de enfermeras, muy en sala de operaciones, de modo que por eso la apoyaron totalmente. Y tenía cistografía, resonancia, todo negativo. Entonces digo, tengo 2 pacientes con infección urinaria, licenciada, dígame usted, ¿cómo la limpio? La licenciada se sorprendió y me dijo, doctora, yo soy muy limpia, no me puede juzgar. Ya, pero dígame usted cómo hace la limpieza. Bueno, yo la lavo mínimo 6 a 8 veces al día. ¿Con qué jabón? Con el jabón germicida que estaba de moda en la televisión. Pues ese exceso de limpieza, acuérdense que también barre también la parte de la capa lipídica a nivel de la parte de la piel, ¿no? En la parte perineal. Entonces, hay que tener en cuenta eso como causa de infección urinaria, el exceso de higiene, la falta de higiene, la presencia de oxiuros, cosas tan sencillas como eso del estreñimiento, que puedan tener una infección urinaria recurrente, hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Eso quería acotar, ¿no? Porque no están haciendo las preguntas debidas y después les va a faltar información para recordar, y lo han recibido en la teoría también. Algo más que hay acá. Preguntas en el chat. La alumna Priscila Romero. Y bueno, eso también es un poco lo que ellos tendrían que ver en el informe, pero lo voy a leer de todas maneras. Con los hallazgos de la ecografía, ¿podría orientarnos hacia anormalidades congénitas como displasia renal? Displasia renal, podría ella plantearlo, o sea, por eso es la posibilidad de cómo haga la presentación de su discusión. Cualquier malformación, una displasia me puede generar infección urinaria,
y me puede dar infección urinaria recurrente, pero la displasia también me va a llevar a enfermedad renal crónica. Por eso depende cómo van a orientar su discusión, ¿no? Este es un caso de pielonefritis, es algo agudo, no voy a crear a cronicidad, pero sí tiene mucha razón. Esa displasia me puede generar infección urinaria recurrente, pero me va a llevar a enfermedad renal crónica. No solamente por las infecciones urinarias recurrentes, sino por la enfermedad de fondo, por la displasia misma. Gracias, doctora. Andrea Torres, te escuchamos. Bueno, doctora, tengo otra consulta. Mi consulta es sobre la alza térmica, es decir, ¿está bien descrita decir alza térmica o fiebre? O capaz tuvo variaciones de la temperatura días anteriores, porque son 3 días de fiebre. A partir tiene 7 días, los primeros 4 días, 3 días antes ella empieza a hacer temperatura de 39 grados, 39, 39 y medio. Por eso la madre la lleva a emergencia, porque se asusta, porque le daba paracetamol, y a pesar que le daba el paracetamol, la fiebre se disparaba. Entonces ya ella decide que es como eran 3 días de alza térmica y que volvía a subir la temperatura, decide llevarla en emergencia. Doctora, una consulta, cuando ponemos los síntomas principales, ¿tenemos que referir alza térmica y malestar general? ¿O el malestar general en realidad es la consecuencia de la alza térmica? ¿O tenemos que escribirlo como fiebre? Son sus síntomas de ella. Tienes que poner los síntomas que tú encuentras que están referidos en la historia. Sí, porque es lo que ella siente. ¿Y los otros síntomas de disuria, poliaciuria, se deberían poner los síntomas principales o que el principal es la fiebre? No, claro, pero eso es la discusión que ustedes tienen que hacer, ¿no? Ustedes tienen que, ¿cuál es el síntoma principal? Claro, ¿cuáles son los síntomas secundarios que han habido? O que te han llevado finalmente a esa pielonefritis. Porque ha habido tiene varios antecedentes de cosas que ella ha sufrido que terminan al final llevándola a una pielonefritis. De esa manera tienes que enrumbar mejor tu discusión, ¿sí? Ok, doctora, muchas gracias. Ya, doctora. Bien, a ver, acá hay una pregunta de Bruno Stromsdorfer Villanueva. Pregunta qué tipo de método se utilizó para realizar el cultivo. Ahora, no sé si se refiere a la toma de muestra. Si lo puedes aclarar, Bruno, en el chat o en audio para darte el micro. Porque de todas maneras es importante cómo se tomó la muestra, ¿no? Del examen de orina, del urocultivo. Acá me está poniendo sí. Sí, doctor, a eso se refería. O sea, se refiere a cómo se tomó. Él es un niño que tiene 4 años de edad. Cuando son recién nacidos hasta los 3 meses, uno puede hacer la punción suprapúbica, ¿no? Que es en realidad el ideal para hacer diagnóstico de infección urinaria. Cuando son lactantes, siempre y cuando no tengan vulvovaginitis ni uretritis, si son varoncitos, se puede hacer colocándoles la bolsita colectora. Si uno encuentra de que necesitamos corroborar el diagnóstico porque no estamos convencidos, se puede poner una sonda, ¿no? Para poder tomar la muestra. Pero ya cuando los niños son mayores que ya piden orina, usualmente se hace bajo una higiene perineal, ¿no? Y se toma la muestra en un frasco, eliminando primero el primer chorro de orina en el vacín o en el inodoro y se colecta el resto de la orina en el frasco, se tapa inmediatamente. Es el frasco de urocultivo y se manda a procesar al laboratorio. Bien, doctora, muchas gracias. Wendy Muñoz, ya, bueno, esa es una pregunta ya un poco más de conceptos, ¿no? Para la práctica. En recomendaciones para la higiene, ¿cómo y cuánto se debe hacer una buena higiene para la paciente? A ver. Cuando son niñas, como en este caso, es importante enseñarle cuando la niña ya micciona, hay que enseñarle que primero la limpieza es de adelante para atrás, ¿no? De uretra hacia el ano. Que si está en el nido, en el colegio, hay que enseñarle que orine parada, porque si orina sentada, usualmente la orina puede saltar y puede contaminarle. Además, que las niñas se paran también, las niñas chicas se paran en los inodoros.
Entonces hay que tener cuidado en ese caso. Lo otro que dijimos en la teoría es cuando una niña, mujer, tiene infección urinaria recurrente, porque si un varón tiene infección urinaria recurrente, hay solamente dos causas. Uno, o tengo fimosis que hay que liberar, o tengo una uropatía obstructiva, no hay otra. Pero si es mujer, entonces una mujer con infección urinaria recurrente, o sobre todo con cistitis, o con vejiga urinaria baja, recurrente, ¿qué va a hacer? Hay que enseñarle que tiene que miccionar 3 veces cada vez que va a miccionar. Si ya tiene 4 años, ya se supone que ya orina, que ya ella misma puede orinar por sí misma, entonces tiene que orinar cada 3 horas, ¿no? Obligarle que vaya a orinar cada 3 horas y cada que se siente en su vacío en su inodoro, tiene que orinar 3 veces, o sea, termina de orinar, se quiere levantar y la mamá tenía que decirle, a ver, un aplauso por la mamita, a ver, otro aplauso por la abuelita, otro aplauso por el abuelito. Tiene que orinar 3 veces. ¿Para qué? Vacíe esa vejiga. Lo mismo ocurre en las mujeres a partir de los 50 años. Entonces uno tiene que forzar porque esa vejiga se vuelve retencionista, ¿no? Entonces, hay que hacer que pueda miccionar. Entonces, esas son y tomar mucho líquido para que por arrastre siempre se limpie la vejiga, ¿no? Recuerden que hay un mecanismo, usualmente el más común es el mecanismo de ascensión, ¿no? Que entra a través de la vía urinaria, ¿no? A través de la vía urinaria baja, a través de la zona perineal, si yo tengo parásitos, si yo tengo estreñimiento, ¿no? Si tengo vulvovaginitis, la Escherichia coli de colita simplemente arrastra, va a subir por arrastre por la vía urinaria. Recordar estos mecanismos, ¿no? Para hacer su discusión. Muchas gracias, doctora. Me estaba pasando una pregunta que le han hecho antes, disculpen. Junior Fortini preguntaba bueno, supongo la mamá, ¿no? Presentó oligoamnios durante el embarazo. No tuvo oligoamnios, no tuvo sus antecedentes. Solo el antecedente de la infección urinaria. Bien. Andrea Torres está haciendo otra pregunta en el chat. Si se hizo, bueno, eso sí creo que está, ¿no? Si se hizo descarte parasitológico previo a este último episodio de ITU por otra causa o control. Pero sí creo que le ha puesto que ahí había oxidasis abundantes, ¿no es cierto? Sí, había oxido, exacto. Había. ¿Y desde cuándo es estreñida? Ella siempre ha sido estreñida, eso lo decía la mamá. Cuando ella fue lactante, hasta los 10 meses de edad, refiere la madre, ella evacuaba normalmente, pero a partir de los 11 meses ya se estreñía. Ajá. Pero le parecía que era lo más natural, hacer cada 2 días. Pero ya en este año que tuvo la infección, ella ya estaba evacuando cada 3 días. No le gustan las verduras, ¿no? Que es un dato importante para que ustedes me hagan la discusión por qué motivo llegan al estreñimiento que me va a llevar a infección urinaria, ¿no? Bien, no tengo más preguntas ahorita ni en la manito ni en el chat. No sé si algún docente tiene algún comentario. Tengo una pregunta aquí de Bruno Ávila. Bueno, es una pregunta ya también un poquito de manejo, ¿no? Bueno, no es del caso en sí, sino del manejo, lo voy a leer. ¿Podemos pensar en tratamiento antibiótico con fosfomicina o esperamos el resultado del urocultivo? Esa es la pregunta. A ver, si yo tengo una infección urinaria baja, usualmente no va a ser la elección. Usualmente uno entra con las nitrofurantoínas, con las sulfas, se puede entrar con la cefalexina si uno considera que es muy baja. Si es una infección urinaria más compleja y el paciente puede ser bien tratado en casa, si es una pielonefritis y es una criatura mayor, España sí usa fosfomicina, pero acá en el Perú se usa muy poco la fosfomicina. Pero sí España sí usa fosfomicina. ¿Y acá qué tratamiento se planteó? ¿Cómo? ¿Qué tratamiento, disculpe doctora, qué tratamiento antibiótico plantearon aquí?
Acá, cuando se hospitalizó, esta paciente se hospitalizó, le pusieron una hidratación endovenosa y empezaron ceftriaxona a 80 miligramos por kilo endovenoso. Le pusieron por 7 días, cuando vieron que la paciente mejoró, ya pasaron también a cefalosporina de segunda generación. Porque nosotros, bueno, nosotros como pediatras, a veces pensamos infección recurrente, alta, que está comprometida y que probablemente ya no es típica, sino con algún germen productor de beta-lactamasas. Nos parece un poquito débil plantear esto beta-lactámico. Y de arranque nos pasamos a aminoglucosis, y eso está... Claro. Usualmente lo que pasa es que como se toma el urocultivo antes de iniciar el antibiótico, y si es positivo prácticamente a las 24 48 horas ya se tiene a mano el urocultivo en emergencia o en el hospital, entonces ahí se puede rotar inmediatamente a amicacina. Lo que pasa es que como esa paciente ya ha tenido 3 infecciones urinarias y tiene 0.9 de creatina, uno no sabe en ese momento si estaré frente a una enfermedad renal crónica que tenga que regular amicacina. Sí le podría poner, a mí me gusta la amicacina, pero podría ponerle una sola dosis el primer día, su dosis completa, 15 miligramos por kilo de peso endovenoso, en 2 dosis, por ejemplo, y yo tenía el urocultivo y con eso saber si el urocultivo y con la creatina de control posterior, saber si esa creatina cayó, entonces yo puedo usar mi amicacina en los 5 días, ¿no? Sino que en el tiempo con tanta enfermedad renal crónica que recibimos en nefrología, entonces lo primero que se echa manos de las cefalosporinas. Y si uno encuentra que es, como le digo, ¿no? Con el urocultivo de resultado, vemos si podemos pasar a amicacina regulando de acuerdo con esa fórmula de Schwartz, vamos regulando la dosis, ¿no? Si le dice que tiene 60% de función, como en esta paciente, le debería regular la amicacina al 60% de su función, ¿sí? Gracias, doctor. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario quizás ya para terminar? No tengo preguntas en el chat, tampoco en el audio. Muy bien. Yo creo que ya estamos... perdón. Vamos a... La idea era que los alumnos pudieran plantear, de acuerdo a la clase teórica que hicimos, este caso clínico, pudiendo sugerir mis causas de infección urinaria baja, que ya he tenido, las causas de infección urinaria alta, las causas de infección urinaria sencillas, que no tienen que ver con uropatía, y las causas que puedan tener por malformaciones congénitas. Eso es importante. Eso es importante para que ellos puedan tener en cuenta lo importante que hay que hacer el diagnóstico de infección urinaria. Muy importante, a la primera infección urinaria uno debe estar pensando que podría haber problema y que tenemos que ser rápidos. Gracias al doctor que me preguntó hace un ratito sobre el manejo, si yo me quedo corta en un bebé pequeño, no en un bebé menor de 1 año, me quedo corta en el tratamiento y no soy rápida, todo paciente debemos actuar rápido, tomar el urocultivo inmediatamente, usar el antibiótico que mejor me va en mi experiencia en mi propio hospital. Con eso yo inicio el tratamiento hasta tener resultados de urocultivo. Eso es importante para evitar en el niño pequeño la formación de cicatrices renales, ¿no? Entonces, porque la cicatriz renal sí, porque va a llevar en el tiempo a la enfermedad renal crónica. Yo creo que eso es importante puntualizar para los alumnos. Gracias, doctor. Disculpen. Gracias, doctora. El doctor Mendoza quiere participar. Doctor, ya tiene activado el micro. Muy buenos días para todos los colegas. Doctora López, ¿cuánto influenció la primera ITU? Porque fue antes del año. ¿Tuvo o no tuvo cicatrices en esa primera vez? ¿Cuánto influenció el tipo de tratamiento que le hicieron para que llegue a este momento? Esta historia es el reflejo de lo que pasa en nuestro país y que llega así con nosotros, ¿no? Es un paciente que ha tenido infección urinaria que le han manejado en su hospital o en el centro de salud en San Juan del Lurigancho, pero no le hicieron mayores estudios. Doctor, hasta en nuestro hospital yo he tenido, y no es una crítica destructiva, sino constructiva, a veces con muy buena intención el pediatra lo ve hasta 8 veces. Yo he contado hasta 8 consultas
8 recurrencias de infección urinaria y no han tomado ningún estudio. Por eso empezamos a darle duro en las clases a todos para que los alumnos, los pregrados, los posgrados pudieran darle importancia a la infección urinaria como posibilidad de evitar la evolución en enfermedad renal crónica, porque justamente no se hacen estudios, ¿no? Entonces pasan con nosotros recién hay que hacer el estudio, ¿no? Entonces esto es nuestra realidad. Y es lo que queremos que sea distinto para nuestros alumnos, que siempre salgan con la idea, tanto en la parte teórica como en el caso clínico, que tienen que tener en cuenta que podrían hacer frente a una malformación congénita, que podríamos ayudar al paciente, que podríamos prevenir la evolución de presentación de cicatrices renales para que y no lleguen a la enfermedad crónica, no la van a llegar en ese momento, van a llegar a los 30 años, 25, 30, 35 años. Entonces hay que hacer la prevención por ese motivo, ¿no? Muy bien, gracias doctor Mendoza, gracias doctora López. Bien, si ya no hay más preguntas, creo que aquí terminamos. Doctora López, no sé si quiere dar un mensaje final, algunas recomendaciones finales para los alumnos, Sí. para ya cerrar. Me encantaría, como decía el doctor, que deberían ustedes hacer su planteamiento, ¿no? De cuál es su derrotero por el cual ustedes van a seguir a su diagnóstico y considerar todos los elementos, tanto los antecedentes, porque los mencionamos porque son muy importantes, los análisis, porque me van a decir qué es lo que está teniendo. ¿Tiene insuficiencia renal? No tiene insuficiencia renal. ¿Será prerenal? ¿Será posrenal? ¿Tendrá alguna uropatía obstructiva el paciente? ¿Le influyó el estreñimiento? ¿Puede haber influido la presencia de oxuros? ¿La vulvovaginitis? Todo eso, por favor, puntualicen, ¿no? Porque es algo que ustedes siempre lo van a recordar para su experiencia en su práctica, ya sea en el SERUMS como en su práctica privada, ¿sí? Gracias. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Gracias a todos por participar, a todos los docentes que han participado, a los alumnos. Por favor, unas recomendaciones. No olviden, señores alumnos, ser puntuales. No podemos estar admitiendo alumnos en una reunión que empieza a las 11. No podemos estar admitiendo pues a las 11:50 ni a las 12. Y lo otro, por favor, ya hemos dicho, pongan bien su nombre y apellido para el tema de la asistencia. No podemos calificar ni un iPhone ni un Samsung. Tenemos que calificar con nombre y apellido. Entonces no sabemos quién está presente, ¿ya? Por favor, para la siguiente reunión. Bueno, esta ha sido la última presentación de caso clínico de Pediatría 2, solamente para recordarles que tenemos 2 sesiones complementarias. El día 5 de agosto, que es pasado mañana a las 11 de la mañana, tenemos iconografía en enfermedades alérgicas más frecuentes en dermatología pediátrica, y el día 8 a las 3 de la tarde tenemos una presentación de un caso clínico de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico e IRA en pediatría. Doctora López, es con usted, ¿no es cierto? El día 8. Es sábado, ¿no es cierto? Sí, sí es conmigo. Entramos de esta manera, ¿no, doctor? Así entramos de esta manera. Ya, así. perfecto. Ya. Perfecto. Ok, doctora, nuevamente muchas gracias a todos, tengan un buen día. Gracias, doctor Carol, sí, muchísimas gracias a todos los colegas y a todos los alumnos. Gracias.